Hola a todos, bienvenidos a Marvel Sin Filtro, bienvenidos a este vídeo que muchos diréis que qué sorpresa, un vídeo en el canal, porque este año 2020 ha sido pues un año en blanco para nosotros, aunque debemos decir que hemos estado bastante ocupados en una serie de cosas, bueno, en concreto en un proyecto en el que, bueno, espero muy pronto hacer un vídeo para contároslo. La pena es que no tiene mucho que ver con el mundo del cómic o con el mundo de Marvel, pero sí para los que sois frikis quizá os pueda interesar y os lo contaremos. También esto un poco afectará al canal porque quizá cambie un poco el contenido del canal, se amplíe no solamente el tema de cómics, sino también se abra pues, a este proyecto y a otras cosas como que tiene que ver un poco con este mundo friki. Y bueno, pero eso lo contaremos en un vídeo. Cierto es que ha sido un año en blanco para el canal, pero también lo ha sido para Marvel Studios. Todo lo que tenía previsto para este 2020 hemos visto cómo ha sido retrasado y cómo ni siquiera pues, la película de Black Widow, que nosotros esperábamos incluso que pudiera haber sido estrenada en la plataforma de Disney Plus, pues también hemos visto que su estreno ha sido retrasado para el 2021. Pero afortunadamente hemos tenido, en forma de ese día del inversor de Disney, Disney nos ha dado un pequeño regalo de Navidad y nos ha contado pues, todos sus planes, no solamente para Marvel Studios, sino para todas las líneas, digamos, de producto que tienen. De hecho, también nos hemos entusiasmado con los anuncios que hemos podido ver, como por ejemplo para el universo de Star Wars, que también nos hemos quedado bastante contentos. Estamos súper enganchados a la serie de Mandalorian y la verdad que todos los proyectos futuros que hay para Star Wars nos han dejado bastante contentos. Pero nosotros queríamos en este vídeo pues contar un poco qué nos ha parecido esos anuncios que ha hecho Kevin Feige. Yo digo Feige en vez de Feige, no sé cómo será la pronunciación correcta, mi inglés no es el mejor del mundo, pero sí que nos gustaría contar con vosotros un poco lo que nos ha parecido estos anuncios que ha hecho Marvel Studios. Con este vídeo no pretendemos analizar todos los anuncios que se hicieron por parte de Marvel Studios, porque yo creo que ya los conocéis de sobra, lo habréis visto ya en otros canales, en otros vídeos, en otros medios de información, y lo que queremos es comentar con vosotros qué es lo que nos ha parecido estos anuncios y qué opinión tenéis vosotros de los mismos. Así que no nos vamos a detener anuncio por anuncio, no vamos a contar de qué trata cada cosa. De hecho, si nos parece interesante el hablar de alguno de estos anuncios en concreto, alguna película o serie, lo haremos en otro futuro vídeo. De hecho, estamos preparando un vídeo sobre la serie de She-Hulk, porque la verdad que es un proyecto que a nosotros nos encanta, el personaje es de nuestros favoritos, y la verdad es que estamos haciendo un vídeo preparándolo, ¿no? Lo que sí que vamos es un poco a ver más o menos qué planificación pretende hacer con Marvel Studios, que es quizá intentar elucubrar cuáles son sus planes, y sobre una de las cosas que nos llama la atención y es que quizá ya Marvel Studios haya dejado de lado el tema de las fases, porque por dos motivos. Es algo bastante agotador, quizá planificar todo en fases, o sea que no creo que exista una fase 4 ni una fase 5. Lo que nos ha enseñado el 2020 es que bueno, pues puedes planificar muchas cosas, pero los planes en cualquier momento se pueden ir al garete. Y así que yo creo que más que nunca, a lo mejor pretender hacer una planificación en fases era complicado, y por lo que ha hecho Marvel Studios es simplemente enumerar lo que tiene en previsión, que no es poco y que la verdad que, pues hay que reconocerlo, nos ha gustado bastante. Lo que sí que queda claro, que todo lo que no se ha estrenado en el 2020 lo vamos a ver estrenado en el 2021. Yo creo que va a ser un año pues muy petado de cosas de Marvel, quizá demasiado. De hecho, hacemos cuentas y vamos a ver prácticamente como unas 6 series, vamos a ver casi cada 2 meses series. De hecho, yo creo que la planificación que Marvel Studios pretende hacer es que cada año pues veamos como 4 series. Como teníamos 2 retrasadas del 2020, pues veremos 6 series. Y bueno, de películas tendremos también bastantes películas condensadas, porque hay que tener en cuenta que ni Eternos ni Black Widow han sido estrenadas, con lo cual se añade al estreno de Shang-Chi, y el cual tendremos ahí 3 películas, con lo cual el 2021 pues parece ser como un año así bastante potente para Marvel Studios. Así que comenzamos con 2021, un año que, como decíamos antes, pues condensa lo que sería el propio 2021 más el 2020. Tendremos 6 series, tendremos hasta 4 películas. En teoría son 3 de Marvel Studios, lo que pasa es que añadir esa cuarta película, que es pues la tercera entrega de Spider-Man, que probablemente, como lo que tenía que ver con Sony, pues no se metió en ese anuncio porque es el día del inversor de Disney y tendría poco sentido. Sí que se comentó, se habló por encima, pero no se presentó, digamos, pues como un productor realmente de Disney al 100%, con lo cual pues pasó un poco ahí de soslayo y no se habló mucho de él. Tendremos en primer lugar el estreno de la serie de WandaVision, un nombre que nos reíamos mucho porque nos parecía el nombre de un canal de televisión, y ahora cuando hemos visto los trailers, bueno, ya hace tiempo, ya cuando vimos el primer trailer, entendimos bastante cuál era el motivo de este nombre, ¿no? Muy acertado por parte de Marvel Studios, y bueno, pues es quizá uno de las series más esperadas, porque queremos saber muy bien el tema de lo que va a suceder con la Visión, el tema sobre todo de la Bruja Escarlata, un personaje que, bueno, pues le haremos un vídeo propio a este estreno, a esta serie, y tenemos muchas cosas que contar. Es el personaje más poderoso del universo cinematográfico de Marvel, según dijo el propio Kevin Feige,
Y bueno, la verdad que todos tenemos esa esperanza de que, bueno, que la Bruja Escarlata tenga un desarrollo brutal de algunas tramas que hemos podido ver en los cómics. La Bruja Escarlata ha sido, bueno, causante de muchos eventos importantes en el universo de Marvel, y la verdad es que nos gustaría verlo en la pantalla. Poco después tenemos el 19 de marzo, pues ese Halcón y el Soldado de Invierno de Falcon and the Winter Soldier, que también pudimos ver el tráiler en ese día del inversor de Disney. La verdad es un tráiler que nos ha encantado, todo el mundo coincide en decir que es que realmente es como si estuviéramos viendo una película. De hecho, parece que se han gastado bastante pasta en los efectos especiales, y vemos, bueno, las escenas de persecución aérea de Halcón increíbles. Este proyecto, la verdad que, bueno, pues quizá no sea tan interesante como puede ser WandaVision, porque quizá el alcance o la mira que tiene este producto no sea de tanta magnitud como WandaVision, pero bueno, sí que parece interesante porque, bueno, es un poco saber cuál es ese legado del Capitán América, quién se va a convertir en el nuevo Capitán América, y a nosotros, los que somos seguidores de los cómics, quizá nos llama mucho la atención y quizá nos atrae esta serie, porque, bueno, es muy probable, eso lo contaremos ya en un vídeo dedicado a esta serie, que probablemente se adapte la etapa más reciente que hemos visto en los cómics del Capitán América, justamente cuando el Halcón ha sido el Capitán América, una etapa en la que, bueno, pues se convirtió, fue un cómic muy mediático. De hecho, estalló en plena campaña electoral. Hay que recordar esa lucha con Donald Trump intentando, pues, ser candidato a presidente de Estados Unidos, y los cómics, bueno, pues los cómics del Capitán América estuvieron bastante en boca de todos en los medios de comunicación americanos, porque era, bueno, pues justamente lo que se estaba viendo en los Estados Unidos. Veremos probablemente, bueno, pues una trama más parecida a lo que fue el Soldado de Invierno, quizá con temas de espías, organizaciones secretas. Al igual que en los cómics, quizá veamos un resurgir en América de un movimiento muy parecido a Hydra, quizá veamos una nueva versión de Hydra, no tiene por qué llamarse Hydra. De hecho, quizá el motivo de que veamos al Barón Zemo, bueno, veamos a Zemo, lo de Barón todavía hay que verlo. Ya sabemos que probablemente le veamos con su traje característico de los cómics. Ya digo, esto lo comentaremos ya en un vídeo más aparte. Pero sí veremos, pues, quizá ese tema político, pues, de ese movimiento de ultraderecha que aparece en Estados Unidos, que apareció en los cómics, y cómo puede, digamos, causar, pues bueno, esos intereses partidarios que hemos podido ver en el mundo de la política reflejado en esa trama en la que, bueno, pues quizá el Soldado de Invierno y el Halcón sigue un momento en que incluso sean renegados. En mayo llegará sin duda alguna la serie que estamos esperando todos, que es Loki, quizá junto con WandaVision, las dos series que quizá tengamos más ganas de ver, incluso más que las películas que tenemos previstas para el 2021. Y es que, bueno, queremos saber de una vez por todas qué sucede con Loki, qué ha sucedido con este personaje, si volverá al universo cinematográfico de Marvel, si no sabemos muy bien. La verdad es que es un personaje querido por todos, el actor lo borda, y nos encanta, pues, seguir viendo a Tom Hiddleston haciendo de Loki. Y le vamos a ver, pues, haciendo muchísimo, incluso creemos que de varias versiones de Loki. Como sospechábamos, viendo ya el título y, bueno, viendo ya ese tráiler que nos ha dejado también, nos dejó un buen sabor de boca, y creo que con ganas de que llegue mayo, de ese primer tráiler de la serie de Loki, pues todo parece claro, pues, que va a jugar con el tiempo, con esas realidades alternativas, con esos viajes en el tiempo, y probablemente encontremos distintas versiones de Loki, pues, en otras realidades alternativas. De hecho, todo parece indicar que hay un Loki malo y que van a usar a este Loki, digamos el de la Tierra del UCM, para, pues, intentar parar los pies. Quizás la trama vaya por ahí. Y bueno, nos ha gustado bastante, se van confirmando noticias de que, bueno, pues que está esa agencia de la variación del tiempo, que es la que quizá fiche de forma forzosa a Loki para que pare las andanzas. Veremos probablemente otras versiones de Loki, versiones femeninas, versiones infantiles, como hemos visto en los cómics, que quizá esto también nos llama mucha atención y nos mola. Y lo que es más importante es que esta serie, pues, va a ser un poco uno de las tres patas de ese taburete que vamos a tener dentro de poco con eso de las realidades alternativas, ¿no? Hay que recordar que se anuncia como Loki la tercera entrega de Spider-Man, y junto con el Doctor Extraño, la secuela de Doctor Extraño y ese multiverso de la locura, como las tres piezas fundamentales para que Marvel Studios nos cuente el tema del multiverso. Y bueno, eso también queremos contarlo en un vídeo. Yo creo que tanto Marvel como Warner DC Comics van a tirar del multiverso, pues, para intentar, pues, conseguir captar la atención. Ya hemos visto que Marvel Studios lo consiguió con ese Avengers Infinity War, y con ese pedazo de trama en casi más de 10 años, con casi 20 y tantas películas. Pues bueno, ahora lo va a intentar hacer, pues, con
ese multiverso, intentar arreglar todas esas cosas que estamos viendo, todas esas noticias, tanto lo está haciendo Warner como lo está haciendo Marvel, intentar arreglar todo ese desaguisado de distintas versiones de personajes a lo largo de todo lo que ha sido la historia de los cómics de Marvel y de DC. Pues eso, en la gran pantalla, intentar todo arreglarlo y bueno, pues hacer como se hizo en los cómics, intentar dar un poco de sentido pues a todas esas versiones distintas de personajes. En julio y agosto llega la serie de What If, que por cierto vimos también otro pequeño adelanto que nos encanta, tampoco vimos mucho más, yo creo que no se ha visto quizá 2 o 3 fotogramas más de la serie. Este quizá es uno de los estrenos que quizá pase más desapercibido para Disney Plus. Muchos dicen que no tiene mucho interés, pero sinceramente a mí me encanta porque, bueno, a mí me encanta la animación y una de las cosas que tenía mucho miedo es que la animación fuese muy cutre, ¿no? Es cierto que muchas veces cuando se hace animación que no es 3D, es una animación más tradicional. Yo no sé cómo lo han hecho porque también me parece una animación a medio camino entre 2D y 3D. La verdad que está increíble. Yo cuando vi Spider-Verse, bueno, la película de Sony de Miles Morales, yo esperaba que hicieran algo parecido. No es así, no es un 3D tan genial como pudimos ver en esa película, en Spider-Man Un Nuevo Universo, pero sí, la verdad que lo que hemos podido ver tiene una pinta increíble y la verdad que estas cosas me encantan. De hecho, cuando lo vi me recordaba pues a esa pequeña recopilación de cortos de animación que podemos ver para el universo de Matrix, ese Animatrix creo que se llamaba, que bueno, contaba cosas muy chulas del universo de Matrix. Pues aquí lo que nos van a contar es otras realidades alternativas. De hecho es curioso porque no se ha hablado de este producto como una de esas piezas fundamentales a la hora de contar el multiverso en Marvel Studios y de momento parece que lo dejan ahí como una especie como de subproducto, que yo creo que bueno, la verdad que le hace un flaco favor porque la pinta que tiene es exquisita. En septiembre-octubre tendremos el estreno de Miss Marvel, justamente después del verano, siguiendo esa pauta de cada 2 meses tener una nueva serie en Disney Plus. Le tocará el turno a Miss Marvel, un personaje controvertido porque ya sabemos que es un personaje que bueno, no es del gusto del fan más tradicional de Marvel, pero en cambio hay que reconocer que es un personaje que tiene mucho tirón entre ese público más joven y más diverso, que bueno, que no es hasta ahora lo más habitual, o sea, hasta la fecha pues no era muy habitual ver ese tipo de lector entre el mundo del cómic Marvel. Un personaje que va a tener bastante recorrido, bastante prolongación, porque se ha confirmado su presencia, eso ya lo sabíamos todos, en la segunda entrega de Capitana Marvel, porque quien no lo sepa, Miss Marvel es súper fan de la Capitana Marvel. Y ojo, aquí una de las cosas que más me ha gustado viendo, por ejemplo, un vídeo de Steve Marvel, una pregunta que lanzaba Dani Laji, que era ¿cómo van a hacer que Miss Marvel sea tan fan de la Capitana Marvel si ha sido un personaje que ha estado desaparecido en el UCM? La verdad es que ha tenido muy poca presencia en la Tierra. Así que una buena incógnita que espero que resuelva la serie, pero sobre todo a mí me plantea otra más interesante, que es cuál va a ser el origen de este personaje. Hay que recordar que Miss Marvel es una de las nuevas inhumanas que surgen en cierto evento en los cómics de Marvel, y bueno, pues si va a ser una inhumana tendremos que ver qué es lo que vale de lo que hemos visto de los inhumanos anteriormente. Hay que recordar que en Agentes de S.H.I.E.L.D. y la propia serie de Inhumanos pues se hablaba un poco de esta raza. Y bueno, sobre todo en Agentes de S.H.I.E.L.D. también se hablaba de toda la interacción de los Kree en la Tierra y el origen de los inhumanos. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que si va a estar Miss Marvel en Capitana Marvel, una película que probablemente está ambientada en un entorno cósmico, pues bueno, pues quizá a lo mejor sí se animen y nos cuenten más cosas sobre los Kree, sobre los inhumanos. Así que quizá no nos guste el personaje, pero quizá nos aporte bastante información sobre el UCM, sobre estos aspectos de si existen los inhumanos o no. Y finalmente en diciembre veremos el estreno de Ojo de Halcón, una serie que durante algún tiempo estuvo bajo la sospecha de ser cancelada. Finalmente no, ya está anunciada. Tendremos ahí a Jeremy Renner de nuevo interpretando a Ojo de Halcón y veremos a Kate Bishop, ya hemos podido ver a la actriz que pinta fenomenal en la pantalla, pues como su acólita, la nueva Ojo de Halcón. Y bueno, pues la verdad que todo parece indicar que pues bueno, pues se va a adaptar esos guiones, esas historias que podemos ver en el cómic de Mac Fraction y de David Aja, una etapa muy brillante para ambos personajes. Y que bueno, pues va a ser pues lo típico de superagentes, no es que sea una película muy de superhéroes, con muchos efectos especiales probablemente. De hecho, quizá el que la veamos tan prontito es porque como quizá no requiera mucha postproducción, pues sea fácil producir. Hay que recordar que muchos diréis, jo, es que, madre mía, las series van más rápidas que las películas. Hay que tener en cuenta que la producción de las series siempre va mucho más acelerada, todo es mucho más rápido. Hay que tener en cuenta que bueno, una serie que hace una temporada
pues imaginaos, una serie de 20, 22 capítulos o de 11 capítulos, pues tiene que hacerlo en un año y la verdad es que tiene que ir todo muy muy rápido, así que es normal que veamos tantos estrenos y que veamos tantas series, y que los planes iniciales de Marvel Studios en el 2021 sea hacer un estreno de serie cada 2 meses. Luego veremos ya que en el 2022 la cosa era un poco más tranquila. Antes de terminar con el 2021 tenemos que hablar de las películas que tendremos en el 2021, películas, hasta 3 películas, bueno, 4 contando esa tercera entrega de Spider-Man. La primera película que veremos estrenada será por fin Viuda Negra, Black Widow, la película que ha sufrido muchos retrasos, incluso estuvo rumoreándose la posibilidad de ser estrenada en Disney Plus. Es cierto que parece ser que Marvel Studios quiere hacer un apoyo bastante fuerte a lo que son las salas de cine, a lo que es el tema de la gran pantalla, y de momento parece que mantiene sus estrenos para el cine, ¿no? A diferencia de Warner, que hemos visto como Wonder Woman ha sido estrenada al mismo tiempo tanto en el cine como en HBO Max, parece ser que Marvel Studios, que no Disney, parece que mantiene esa tendencia, ¿no? El intentar, bueno, pues que el cine todavía tenga su papel y las cosas de momento quedarán ahí, ¿no? Yo me hacía la ilusión de que en Navidades podíamos haber visto La Viuda Negra, una película que quizá no hubiera estado mal estrenada en este formato. Lo que pasa es que no queremos entrar en esta discusión de si es adecuado estrenar una película o no en estas plataformas de streaming. Haremos un vídeo aparte hablando de este tema. Pero bueno, la verdad es que estuvo ahí la posibilidad. La película se mantiene. Veremos cómo afecta esto a la película, porque una película tan retrasada generalmente suele afectar de forma negativa a la taquilla, que es una película que estamos un poco cansados de esperarla y quizá pues perdamos un poco las ganas de verla, ¿no? Aún así, bueno, pues se supone que es la despedida del personaje. Yo sigo insistiendo que no es la despedida de Scarlett Johansson, que alguna sorpresa tendremos, no sé, quizás sea un poco iluso, pero yo creo que el personaje no ha terminado, pese a que se rumorea que veremos a la nueva Viuda Negra y que retomará su papel quizá en las siguientes fases, que yo creo que ya tampoco habrá fases en Marvel Studios. Pero bueno, en las siguientes películas de Marvel veremos a una nueva Viuda Negra. Y el 2021 se completa con el estreno de Shang-Chi, una película que a mí me sorprendió que hicieran película de este personaje, porque a mí, bueno, es un personaje que mola, es muy chulo, pero vamos, es un personaje secundario, y que tenga una película pues sorprende, ¿no? Ya no sorprende tanto si pensamos que a lo mejor la intención de Marvel Studios es pues hacer una película del gusto del mercado asiático, un mercado que es muy potente y que yo creo que, bueno, todas las grandes productoras pues siempre están ahí pendientes de cómo reacciona este mercado, y quizá Marvel Studios haya pensado que este personaje pues sea del agrado de los fans de allí, ¿no? También es cierto que, bueno, también mola que Marvel Studios mezcle las películas superhéroes con otros géneros, y en este caso pues con el de las artes marciales, con el de las peleas ahí tan chulas y coreografías que podemos ver, pues probablemente sea una película muy chula. También nos ha gustado porque sabremos que, como ya hemos podido leer la sinopsis de la película, que se va a dignificar la figura del Mandarín, ese villano que vimos en Iron Man 3, pues amancillado por algunos. Yo, ojo, sigo pensando, y me gustaría que opinarais al respecto, que yo siempre los planes, no es por hacer la pelota a Marvel Studios y defenderles a capa y espada, yo siempre pensé que la interpretación de Ben Kingsley como el Mandarín, ese Mandarín cómico, siempre había trampa, ¿no? De hecho, bueno, pues existe ese one shot, que es una especie de corto que viene como extras en algunos DVDs, que realmente pues se ve que el Mandarín real existe, y de hecho pues se ve a Ben Kingsley en la cárcel, bueno, el personaje que interpreta a ese Mandarín falso, pues como las pasa un poco canutas en la cárcel, porque parece ser que el Mandarín pues como que no le ha gustado nada que le suplante, ¿no? Muchos dirán que este one shot se hizo por todas las críticas que le llovían en el estudios, por un personaje, un villano tan importante como es el Mandarín, pues como lo han podido fastidiar de esa manera. Yo siempre tengo mi teoría de que no ha sido así. De hecho, en Iron Man 1 pudimos ver los 10 anillos, la organización terrorista de los 10 anillos. Y yo creo que, pues sí, en Iron Man el villano intentó usar la figura del Mandarín para ese plan raruno, que raruno sé qué es, pero yo creo que sin saber que el Mandarín existe de verdad y que está metido en un problema. Lo que pasa es que como el malo maloso pues le pasó lo que le pasó, y el que hacía de Mandarín pues acabó de bruces en la cárcel, pues ahí vimos un poco la continuación. Curioso para mí esta historia. Yo siempre pensaba que Marvel Studios tenía en su cabeza hacer un Mandarín realmente malvado y siniestro, y que esto fue una especie como de ir poniendo más piezas, vamos a hacer un Mandarín falso, y ese one shot yo creo que lo tenían previsto y no fue una reacción por las críticas que había sobre la película. Terminando el año tendremos un estreno que para mí quizá es el más apetecible de todos, que es ni más ni menos que la película de los Eternos. Esos personajes que, aunque no se prodiguen mucho en el universo Marvel, bueno, pues han estado ahí toda la vida escondidos, y bueno, pues son personajes que están en el origen de la Tierra 616.
Así que bueno, veremos probablemente la adaptación más reciente de estos personajes. Ojo que ahora va a tener nueva etapa en los cómics, pero la que pudimos ver, en la que bueno, despertaban en el nuevo universo de Marvel, pues probablemente veremos eso, su despertar quizá en la actualidad y ver qué ocurre. El plantel de actores es increíble, también incluso ya sabemos que el Caballero Negro estará presente, probablemente veremos mucho flashback. Marvel Studios prometía que esto sería pues una película muy épica, y cuando nos referimos a épica nombraban El Señor de los Anillos, o sea que podamos ver quizá una especie como de historias de guerras en el pasado, y como pues veamos ahora en la actualidad como pues ambos bandos probablemente sigan pegándose en la Tierra, y sobre todo a ver qué nos cuentan pues de ese universo cósmico, porque bueno, también está ahí la presencia de los Celestiales, que también son personajes muy importantes en el universo de Marvel, y que bueno, pues ya queremos ver un poco más de estos seres, que ya hemos podido ver algún guiño en Guardianes de la Galaxia y tenían mucho que ver con las gemas del infinito, y bueno, pues a ver qué nos cuentas sobre esta película. Alguno dirá, espera que te olvidas de una película, te olvidas quizá de la más importante que tenemos en el 2021, no me olvido de ella, es ni más ni menos que la tercera entrega de Spider-Man, una película que sin duda alguna pues sea la más importante y de la que se dijo muy poco en ese día del inversor de Disney. Obviamente tiene todo el sentido del mundo porque no es una película propia de Disney, y entiendo que pues no tenía mucha cabida en esa charla, en esa exposición. Así que bueno, también yo creo que no se nombró nada de esa película, porque yo creo que al igual que el libro de Boba Fett, de Book of Boba Fett, que no se dijo nada en ese día del inversor de Disney, quizás se guardaba la sorpresa Marvel Studios, porque en breve podamos ver un tráiler de Spider-Man 3 y nos cuenten esa gran noticia de poder ver a todos los Spider-Man reunidos, esos rumores de que podemos ver a Tobey Maguire y también a Andrew Garfield otra vez como Spider-Man haciendo de Peter Parker, pues queremos ya que se confirmen, parece que están confirmadísimos, parece que sí, que todos los villanos de todas esas películas están juntas, que también las Mary Jane y las Gwen Stacy también van a estar. Parece todo el mundo que va a estar, y lo único que esperamos es ya el tráiler, ¿no? Pues quizá a lo mejor no se comentó tampoco mucho, porque quizá antes de que termine el año tengamos una sorpresa por parte de Marvel Studios y veamos el tráiler. Yo creo que esta película, una de las cosas que me llamó la atención ese día de inversor, es quizá lo poco que se habló de ella, normal, por lo que hemos dicho antes, pero que quizá hizo que no brillase tanto este evento, ¿no? Yo creo que si se hubiera anunciado pues con luces y colores todo lo que suponía, sí se comentó, sí se dijo pues que esta película junto con Loki y con el Doctor Extraño pues va a ser una trilogía en la que se hable del multiverso y esas redes alternativas, cosas que ya sabemos que existen y que bueno, en Endgame pudimos ver pues que el tema de viaje en el tiempo provoca redes alternativas, que existen otras redes alternativas. Incluso la propia primera entrega de Doctor Extraño se hablaba de otros universos. La verdad que tenía muy buena pinta, pero se habló muy poco, ¿no? Es un proyecto que es tan importante, esperábamos que se hablase más, y yo creo que es bueno porque están esperando, yo creo que a una sorpresa final, y porque tampoco era el día.